Bueno, de manera introductoria, ustedes saben, las glándulas salivales tienen la función de mantener húmeda y lubricada la cavidad bucal, ¿no? Disolver compuestos hidrosolubles e iniciar la digestión de almidones, ¿no? Tenemos las glándulas principales, que son las glándulas mayores, son las dos parótidas, dos glándulas submandibulares y dos glándulas sublinguales. Y las secundarias, también conocíamos como glándulas salivales menores, se encuentran en toda la mucosa de las vías aerodigestivas, respiratorias y digestivas superiores, ¿no? Tenemos dos tipos de células, que son serosas, que son las poliédricas, y las mucosas, que son las cuboideas, ¿no? Estas logran producir 1500 mililitros de líquido seromucoso durante un día. Entonces, para esto tenemos que saber la anatomía de las glándulas salivales, ¿no? La glándula parótida, que es la glándula de dimensión más grande, ubicada en la región preauricular y retro y premandibular, dividida, ¿no?, en glándula superficial y profunda por el nervio facial, ¿no?, por el tronco y la bifurcación del nervio facial, que va a dar 5 ramas. ¿Ok? Esa importancia anatómica tienen que considerarla porque la clínica de la tumoración de glándula salival es importante. Más adelante la vamos a mencionar. Además, muestra un conducto principal que desemboca a la altura de la mucosa de la segunda tercera molar superior, ¿no?, que es el conducto de Steno. De ahí tenemos la glándula submandibular, ubicada en el triángulo submandibular, ¿no?, entre el borde inferior de la mandíbula y el vientre anterior y posterior del digástrico. Tiene el conducto de Wharton, que es un conducto que drena hacia el piso de la boca. Y por último, la glándula sublingual, que se ubica en el piso de la boca, ¿no?, y tiene múltiples glandulillas, múltiples conductillos de drenaje. Entonces, los tumores de glándula salival son poco frecuentes en cabeza y cuello, ¿no? Representan casi el 3 al 5% de tumores en cabeza y cuello, siendo los tumores benignos los más frecuentes. O sea, en frecuencia es más frecuente, valga la redundancia, un tumor benigno que un tumor maligno en la glándula salival. La glándula que suele estar más afectada es la glándula parótida y principalmente es una enfermedad del adulto, ¿no? El promedio es 40 años. En niños es muy poco frecuente la tumoración de glándulas salivales, ¿no? Entonces, de manera general hay una orientación en cuanto a el tamaño de la glándula. Mientras la glándula es más grande, la posibilidad del tumor es más frecuente que sea benigno. Es decir, en frecuencia, la glándula parótida se presentan tumores benignos en 80% versus tumores malignos del 20%. Conforme va bajando la glándula submandibular, el rango de patología tumoral benigna es de 60% y 40% para cáncer de glándula submandibular. Y conforme se hace más pequeña, la glándula sublingual y las glándulas salivales menores, que en este caso se agrupan, la posibilidad de malignidad es más alta, el 80%, y tumor benigno, 20%, ¿no? Entonces, ahí va la regla. Mientras más pequeña es la glándula comprometida, la posibilidad de que este tumor sea cancerígeno es más alta. ¿Ok? Entonces, si le preguntan cuál es si en parótida el tumor más frecuente es maligno o benigno, va a ser benigno. Y a diferencia de en glándula sublingual o glándulas salivales menores. Más frecuente es el tumor maligno. La etiología no tiene una causa conocida, está asociada a presencia de radiación en pacientes que recibieron radioterapia, ¿no? De algún, por ejemplo, un tumor mandibular o un tumor en lengua, y se les irradia en esa región, ¿no? Por la radiación puede presentar tiempo después un cáncer de parótida, ¿no? Además, la radiación relacionada pues a
a las bombas de Hiroshima. Acá en Perú no hay otra asociación de ese tipo. El tabaquismo está relacionado al tumor de Warthin, que es un tumor benigno frecuente en la glándula submandibular, ¿no? En frecuencia el tumor de Warthin es el segundo más tumor benigno más frecuente. ¿Ya? El tumor benigno más frecuente, el principal o el primero, es el adenoma pleomorfo. ¿Ya? Y el factor de riesgo para cáncer de glándula salival tenemos radiación, el virus de Epstein-Barr, bajo consumo de vitamina C, ¿no? Son asociaciones como factores de riesgo, más no son causales directos tampoco de la presencia. Entonces, existe una clasificación histológica, ¿no? Tanto de los tumores benignos como malignos. Como les había mencionado, dentro de de los benignos, el adenoma pleomorfo es el más común, ¿no? Y en el cáncer, el carcinoma mucoepidermoide es el más común, ¿ya? El segundo tumor más frecuente es el tumor de Warthin, ¿no? Que es el que está asociado a tabaquismo. Y dentro de los malignos, el segundo es el carcinoma adenoide quístico. ¿Ok? Eso está escrito acá, ¿no? Ahora, el carcinoma, dentro de la patología oncológica, el carcinoma mucoepidermoide es más frecuente en parótida, ¿no? Hay una literatura que habla que el carcinoma adenoide quístico es más frecuente en la glándula submandibular o glándulas secundarias como la, mm, las salivales menores, ¿no? Glándulas salivales menores, ¿no? Pero si la pregunta va orientada a cuál es el tumor o el cáncer más frecuente de glándula salival, la respuesta es carcinoma mucoepidermoide, ¿ya? Bueno, esta es la última clasificación de los tumores, ¿no? Como hay distinta de acuerdo a la celularidad. Tenemos el mucoepidermoide de la cabeza, el adenoide quístico, el acinar, ¿no? Dentro de los tumores benignos, el adenoma pleomórfico o el mioepitelioma o el adenoma de células basales, y también, bueno, puede estar asociado a otros tipos de patologías que son muy poco frecuentes, no vale la pena mencionar. Entonces, el paciente que acude con un tumor en la glándula salival, es importante que nosotros veamos la clínica del paciente, ¿no? El tumor benigno de alguna forma suele ser asintomático, no genera molestias. Simplemente ellos notan un crecimiento anormal en la zona, ¿no? Si hablamos de la región parotidia, va a tener un aumento en la región preauricular, ¿no? Que conforme pasa el tiempo van creciendo. Eh, Va a presentar dolor solamente en la patología benigna si es que hay un proceso obstructivo, ¿no? Es decir, del conducto de esteno o algún lobulillo se ha obstruido. Perdón un ratito. Ya, retomamos. Entonces, por un proceso obstructivo, ¿no? Ya sea del conducto de esteno o de algún lobulillo de la parótida, va a generar un proceso inflamatorio, ese estancamiento de la saliva, ¿no? Y eso puede generar dolor, ¿ya? Pero no es habitual en el tumor benigno. Entonces, esta es una tumoración de crecimiento lento, ¿no? Suele ser móvil, eh, irregulares, ¿no? Y obviamente va a depender la ubicación. Por ejemplo, en la primera figura de acá es un tumor de glándula submandibular, ¿no? Que está en el triángulo submandibular. Y puntualmente, como son tumores benignos, no infiltran estructuras, no generan alteración de funciones. Ya, eso es importante. A diferencia del tumor maligno, ¿no? El tumor maligno va a generar una asimetría facial,
Además de, en el caso de parótida, por ejemplo, puede generar una parálisis facial. Porque, como había mencionado, el nervio facial divide la glándula parótida en superficial y profunda. Entonces, cuando hay crecimiento de este tumor, el tumor maligno lo que suele hacer es infiltrar las estructuras. Entonces, al infiltrar el nervio, lo que genera es la pérdida de la función, ¿no? Y por ende se transcribe en una parálisis facial, ¿no? El crecimiento suele ser más rápido, puede haber parestesia si infiltra zonas por los nervios sensitivos, y además podemos encontrar adenopatías cervicales, usualmente del mismo lado, ¿no? Usualmente en el mismo lado del tumor. Además de que puede infiltrar la piel si esto sigue creciendo, ¿no? Entonces, este es un tumor en parótida incipiente, este ya es una tumoración este, que ha tomado el nervio facial, por ende le produce esa parálisis, y este es un carcinoma adenoide quístico, ¿no? O tumor maligno, perdón, un tumor maligno mixto del paladar duro, ¿no? Parece ser este de glándulas salivales menores, ¿no? Como infiltra la mucosa y la erosión, ¿no? La sobrevivencia en 5 años para un cáncer de glándulas salivales es casi el 70%. Suele presentarse en adulto mayor, ya en la sexta década de vida. La preferencia por el sexo es similar, y uno de los datos importantes es que esta enfermedad, al momento de hacer la resección, ¿no? La cirugía resectiva, que es lo indicado siempre en esta patología, tenemos la posibilidad de una recurrencia cuando los márgenes son incompletos, ¿no? O sea, cuando se deja tumor al momento de la resección. Y también puede depender de la agresividad del tumor. Para hacer el diagnóstico es importante, bueno, primero la clínica, ¿no? La ubicación de la tumoración. En una primera instancia se puede apoyar uno de una ecografía, la cual te va a dar distintas características en cuanto al tamaño, el diámetro, la vascularidad, ¿no? En algunas ocasiones pueden haber presencia de calcificaciones de dicho tumor, ¿no? Y te puede delimitar la localización y extensión del tumor, ya sea intra o extragranular, ¿no? Nosotros nos apoyamos usualmente cuando vemos un compromiso marcado, sobre todo tumores con sospecha de malignidad, pedimos tomografías o resonancias magnéticas, ¿no? Ambas te pueden ayudar a distinguir lesiones, ya sea que sean quísticas o sólidas, y la relación con las estructuras importantes, ¿no? Cuando ya el paciente muestra un cáncer, es importante pedir este tipo de exámenes de imágenes para poder ver la extensión, ¿no? Por la ubicación, por ejemplo, un tumor de glándula submandibular puede envolver tranquilamente a una estructura importante como es la carótida, ¿no? Y si la infiltra, eso es un criterio de irresecabilidad, ¿ya? Además, te puede ayudar a ver la erosión ósea, ¿no? Como sabemos, está pegado a ciertas estructuras, como por ejemplo la rama mandibular, en esta imagen de acá, ¿no? Entonces puede estar afectada la porción ósea. Ujú. Pero finalmente, en la ecografía, como les mencionaba, es la imagen de primera instancia. Bueno, es un examen que es un poco más simple, rápido y de bajo costo. Te va a permitir delimitar y evaluar la consistencia del tumor, ¿no? Te permite diferenciar si el tumor es intra o extraglandular, ¿no? Y sobre todo sirve para la guía de una biopsia de aspiración con aguja fina. Todo tumor de glándula salival tiene que ser biopsiado para su diagnóstico. Así como existe una clasificación de Bethesda, que si bien es para tiroides, que si bien es cierto, es un poco más popular o conocida dentro del diagnóstico, existe una clasificación de Milán, que es la que viene siendo este, usada últimamente para poder definir la, el porcentaje y la posibilidad de que este tumor sea maligno, ¿no? Y por ende plantearle cirugía.
Dentro de la tomografía y resonancia, esta te permite mostrar una extensión ya sea local y regional de la tumoración, además del compromiso óseo, que lo da principalmente la tomografía. Y la resonancia magnética, como tiene mejor delimitación sobre partes blandas, eh, te permite evaluar con un poco más de sensibilidad la extensión y el compromiso, sobre todo del nervio, ¿no? Del nervio facial o del compromiso vascular y óseo, ¿ya? Ahora esta es la clasificación que yo les mostraba, ¿no? Y el porcentaje de malignidad, ¿no? Ya la alteración de Milán, neoplasia benigna para el grado 4A, 4B con potencialmente maligno, ¿no? Casi 35%. Esto sospechoso de malignidad cuando es grado 5 y maligno que es grado 6. Ahora, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Ya sea para el tumor de glándula salival mayor o menor, parótida, submandibular o sublingual, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Por frecuencia, la parotidectomía se hace una incisión por delante del pabellón auricular, eso se llama incisión de Blair, ¿no? Con el fin de exponer por debajo de la fascia, se expone la glándula parótida y lo que se va a intentar es identificar esta estructura muy pequeña que ven acá, que es el nervio facial, ¿no? Porque el 80% de tumores que son benignos, el 80% se presentan en el lóbulo superficial de la parótida, ¿no? Entonces, dentro de la técnica está escrito que hay que identificar el nervio facial y por encima del nervio facial retirar la parótida, es decir, su lóbulo superficial, más el tumor, ¿no? Esa es la parotidectomía superficial. Si el tumor es del lóbulo profundo, habría que identificar el nervio facial y sus ramas, ¿no? E ingresar entre las ramas del nervio facial para llegar a retirar la tumoración. Evidentemente, un tumor del lóbulo profundo es un poco más complejo de retirar y tiene mayor posibilidad de generar lesión del nervio facial, ¿no? La complicación más temida en una parotidectomía es generar un compromiso del nervio facial, es decir, generarle una parálisis facial al paciente, ¿ya? Cuando el paciente está frente a una tumoración de tipo cancerígeno, es un cáncer de tiroides, lo que hay que complementar siempre es con una ecografía de cuello, buscando la presencia de alguna adenopatía metastásica del tumor, ¿no? Y si es que esta se corrobora, como en este caso de acá, se corrobora que hay enfermedad en los ganglios, el tratamiento va orientado a retirar la parótida. En algunos casos es solo la parótida superficial, si es que no hay infiltración del nervio, pero si es que hay infiltración del nervio con tumor oncológico, se le retira toda la glándula parótida, incluido el nervio facial. Y además se hace una disección ganglionar, un vaciamiento ganglionar de los ganglios 1A, 1B, 2, 3, 4 y en algunas ocasiones hasta el 5B. ¿Ya? De la misma forma se trata el tumor submandibular, ¿no? Cuando hay enfermedad se retira la glándula submandibular y si es que hay enfermedad en los ganglios se hace una disección. En estos casos es suprahomoyoidea nada más, hasta el grupo 3, ¿no? Por ejemplo, esa es una incisión para la submaxilectomía. Se suele utilizar una incisión transversal 2 centímetros por debajo del ángulo de la mandíbula para evitar justo una rama, esta ramita de acá que es la rama marginal del nervio facial, ¿no? Se llega hacia la tumoración y se extirpa. Las complicaciones, tenemos una que ya les había mencionado, que es compromiso del nervio facial, sobre todo en la parotidectomía, ya sea un compromiso de alguna de sus ramas principales o incluso del tronco, ¿no? En la submaxilectomía, la lesión que puede producir es una lesión del nervio marginal, generando una parálisis facial o compromiso del ángulo de la boca, ¿no? Por ejemplo, acá el compromiso, el marginal da inervación a esta zona. En la submaxilectomía puede generar una lesión del nervio hipoglóso, que es el nervio motor de la lengua, generando
la desviación de la lengua, ¿no? Y el síndrome de Frey, que es una sudoración y enrojecimiento en la región preauricular, como se puede observar en esta zona, ¿no? Hay una hiperhidrosis del paciente, sobre todo cuando va a alimentarse, ¿no? Y esto es por una conexión de los nervios simpáticos y parasimpáticos, produciendo una sudoración y enrojecimiento al momento en que hay producción de saliva, ¿no? Además está el sangrado, los eromas que suelen ser común porque hay un tejido graso importante, sobre todo en la parótida, ¿no? O alrededor de esta, el cual puede producir una colección en la zona operatoria y por ende llevar a un seroma, ¿no? Pero dentro de las principales son estas, son las que les menciono. Eso es en cuanto a todo lo que son tumores de glándulas salivales. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo está claro? ¿Alguien? ¿Se durmieron? Ya las 6:40. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, todo Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, bueno, con mi grupo vamos a continuar con la clase perdón, el seminario al término de la clase que continúa, que es creo que la del doctor Quiroz, ¿verdad?